externa, cosas que ya vimos. Voy a quedarme con esta para mientras y vamos a hacer un repaso. Vamos a ver que el tronco arterioso brachiocefálico te da la arteria carótida común derecha y la subclavia derecha. Aquí podemos ver el tronco de la arteria vertebral que está cortado y vemos el tronco de la tirocervical, tronco tirocervical, que te va a dar una de las ramas que es la arteria tiroidea inferior, ¿verdad? Vemos la división de la arteria carótida externa y la carótida interna. Vemos que la primera rama que te da la carótida externa es en la cara anterior para abajo, es la tiroidea superior. Y de la tiroidea superior nace la laringe. Acuérdate que le agregamos que de la tiroidea superior también sale la infraioidea, la arteria infraioidea. Y ahí tenemos la arteria lingual que la primera rama que te da la arteria lingual la hace hacia abajo y esa es la arteria supraioidea. Y ahí tenemos ya la supra y la infraioidea. Y ahí tenemos la arteria facial, ¿verdad? La arteria facial, que ya dijimos que la primera rama te da la palatina ascendente y la arteria tonsilar. Y que antes de emerger a la cara dijimos que te daba la submentoniana, ¿verdad? Y que la facial, pues ya sabes que llega hasta el ángulo del ojo y te va a dar las ramas al labio inferior, las ramas hacia el labio superior, la nasal lateral, se va a continuar como arteria angular y se va a unir ahí en la esquina con la oftálmica y va a salir de ella la supratroclear, ¿ya? Y va a irrigar la parte de la frente al igual que la supraorbitaria. De ahí tenemos la arteria maxilar, que ya vimos todas sus ramas 11 arriba, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo. De ahí tenemos la arteria transversal de la cara, que es la superficial. Recuérdate que la maxilar es profunda y la transversal de la cara es superficial, ¿verdad? Va a ir hasta unirse con la facial. Y que la carótida externa continúa con temporal superficial y da un montón de ramas en el área temporal y parietal. De ahí las ramas posteriores, dijimos que entre las carótidas encontramos una chiquitita que va para arriba, que es la faringe ascendente. Faringe ascendente. Y tenemos la occipital que va hacia el área del cuero cabelludo de la parte occipital, la auricular posterior que está atrás de la oreja, vea que son las ramas. Aquí vemos otra vez la carótida interna, carótida externa, la tiroidea superior, la laringe, la lingual con su rama supraioidea, la facial con la rama palatina ascendente, con la tonsilar, la rama submentoniana que se une con la rama de la arteria mentoniana, ¿verdad? Y ahí la facial sube, que da ramas del labio inferior, del labio superior, que da ramas nasales laterales y se continúa como arteria angular, ¿verdad? De ahí, aquí tenemos la faringe ascendente, la occipital, que va hacia la parte occipital del cuero cabelludo, como la vemos aquí, la auricular posterior atrás de la oreja, la temporal superficial, y vemos la maxilar. Aquí está cortada la transversal de la cara, la maxilar. Y la maxilar alcanzamos a ver allá a lo lejos
auricular profunda, la timpánica anterior, creo que aquí se logra ver la meningia media, la meningia accesoria, la temporal profunda posterior, la temporal profunda anterior, la pterigoidea que va hacia arriba, y las otras casi no se ve, tal vez la del orificio pterigoideo. La esfenopalatina no se logra ver, pero si miramos la arteria infraorbitaria que sale en el orificio infraorbitario, que se va a unir con la transversal de la cara que está cortada aquí, y es la transversal de la cara que se une con la facial, ¿verdad? Logramos ver para abajo la bucal, ¿verdad? Y la alveolar inferior, que va a ir a los alvéolos de los dientes inferiores con su rama miloioidea, ¿verdad? Y con su rama mentoniana. Siempre carótida externa, carótida interna. Vemos que la carótida externa se continúa como temporal superficial en el área temporal y estamos viendo la maxilar. Estamos viendo la facial también que sube por el nivel de la cara hasta el ángulo del ojo con sus ramas del labio superior e inferior. Algo importante que hay que notar en esta área también un poco superficial, principalmente en el cachete, es la glándula parótida. Las parótidas tú las tienes aquí en los lados de los cachetes. Esa son las que se inflaman cuando te dan parotiditis. Y ahí sale el nervio facial, sale exactamente dentro de la glándula. Y fíjate que cómo se separan todas sus ramas para dar el movimiento a todos los músculos de la cara, el nervio facial. Entonces, para cuestiones de cirugía y de algún tipo de patología que afecte la glándula parótida, puede comprimir o puede dañarse el nervio facial y vas a dejar al paciente con parálisis de la cara. Entonces es importante que tú sepas eso, que la glándula parótida entra el nervio facial y de ahí se distribuye, ahí te lo está representando bien bonito. Nervio facial o séptimo par craneal. Y que también tiene relación con las arterias temporal superficial y las venas. Algo que necesito que nos vayamos viendo también, ya viendo las ramas del tronco tirocervical, aquí está. Vemos el callado de la aorta, la subclavia izquierda, la carótida común izquierda, el tronco arterioso brachiocefálico, la arteria carótida común derecha y la subclavia derecha. Vemos la arteria vertebral que va aquí, y ahí está el tronco tirocervical con su rama. Vamos a ver todas las ramas ahorita del tronco tirocervical. Esto es nuevo. La primera que ya la conocías, que era la tiroidea inferior, ramas del tronco tirocervical. La primera, la tiroidea inferior. La segunda es la cervical ascendente, que esta que va aquí, y va ascendiendo en forma paralela a las vértebras cervicales. Y ahí está la transversal del cuello, que se va hacia atrás. Transversal del cuello. Y ahí tenemos hacia atrás también la supraclavicular. La supraclavicular. Y de la supraclavicular sale la arteria dorsal de la escápula. ¿Verdad? Esas son las arterias del tronco tirocervical. Lo vuelvo a repetir, tronco tirocervical, arteria tiroidea inferior, arteria cervical ascendente, arteria transversal del cuello, arteria supraclavicular que va hacia la
área supraclavicular, y de ella sale la arteria dorsal de la escápula. Otra arteria importante que tenemos que conocer es la arteria IMA. Arteria IMA. Esta arteria va a salir de la cara anterior de la carótida común derecha y se va a ir adelante de la tráquea hasta llegar hacia el istmo de la tiroides. El istmo de la tiroides es esta H que tiene la tiroides, ¿ves? Lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Esa unión que tiene los dos lóbulos en medio es el istmo de la tiroides. Pues es ahí donde llega la arteria IMA que sale de la cara anterior. O sea, esta cara lateral, ni es cara anterior, sino que es cara lateral interna, ¿verdad? Es cara lateral interna de la arteria carótida común derecha. Otras veces también puede salir del tronco arterioso brachiocefálico, pero principalmente sale de la arteria carótida común derecha, arteria IMA. Préndetela. Vamos a ver aquí nuevamente arteria carótida común, carótida interna, carótida externa, arteria tiroidea superior y mira, la arteria laringea y la arteria infraioidea. ¿Ve? La arteria infraioidea saliendo de la tiroidea superior y la laringea abajito. De ahí vemos la arteria lingual que sale la arteria supraioidea. La primera rama que da la arteria lingual la da hacia abajo, la arteria supraioidea. ¿Verdad? Vemos nuevamente la entrada de la facial hasta llegar al ángulo del ojo, que se continúa como arteria angular, y la temporal superficial para el área temporal y parietal. Fíjate que aquí nos está mencionando dos ramitas de la arteria facial. Habíamos visto que te da la palatina ascendente y la tonsilar, pero aquí podemos ver con otro nombre, mira, amigdalina o palatina inferior. Palatina inferior es la misma palatina inferior o palatina ascendente. Podemos ver nuevamente la arteria occipital para el área occipital, la arteria auricular posterior, la arteria temporal superficial dando ramas al área temporal y parietal, pero superficiales, ¿verdad? Vemos la facial subiendo por la cara hasta el ángulo del ojo y alcanzamos a ver la maxilar con todas sus ramas, tanto la bucal, las alveolares superiores posteriores, inclusive vemos las alveolares inferiores, saliendo la arteria mentoniana y vemos la ramita de la miloioidea. Aquí logramos ver una importante, fíjate, vemos la faringe ascendente. La faringe ascendente te dije que entra al cráneo y te da unas ramas meníngeas, y esa es importante, en la parte posterior, ¿verdad? La faringe ascendente entra al cráneo y te da unas ramas meníngeas en la parte posterior. Acuérdate que habíamos mencionado de las arterias meníngeas anteriores, que son ramas de las etmoidales anteriores, las meningias medias también vimos, meningias accesorias, que son ramas de la maxilar, ¿verdad? Y esta es una rama meningia, nada más, así se nombra, rama meningia.
Como viste, es